Sí, vamos al contexto de las empresas familiares con Fernando Toda, a quien le agradecemos que esté con nosotros, y vas a abordar un tema súper importante, me parece a mí, no nada más para las empresas, sino para el público en general, y se han hecho campañas y campañas y campañas alentando el que las personas hagamos un testamento, y generalmente pues no lo hacemos, porque yo qué tanto puedo dejar, tengo tres palos en la casa y nada más tengo eso. Bueno, pues hasta esos 3 palos habrá que dejar en orden una vez que partas, y en las empresas familiares es fundamental, Fernando. Totalmente, yo creo que como bien dices, buenos días para todos en la mesa. Es un tema fundamental para las empresas familiares y para la generalidad de las personas. Hace unos días ya se inició formalmente la campaña de este año del mes del testamento, un tema que tiene muy buena prensa, todo el mundo lo acoge muy bien, todo el mundo lo recibimos con agrado y con simpatía, porque pues, los notarios colaboramos con el público en general, damos un descuento sustancial en la elaboración de los testamentos. Perdón, pero nada más una aclaración, Sí. ¿Es agosto o es septiembre? Fíjate que tiene tan buena prensa que se ha alargado la campaña. ¿Sí? Este año el anuncio se dio en agosto. En años pasados el gobierno del estado nos ha pedido que lo continuemos hasta diciembre. O sea, realmente por la necesidad que hay de los testamentos. Yo aquí soy un poquito contreras y esto se los tengo que platicar. A mí el tema de la campaña del mes del testamento me da un poquito de repelús, porque siento que simplificamos todo a hacer el testamento y ya nos quitamos de broncas y ya con permiso vamos a morirnos todos en paz. No, tenemos todo el derecho, pero lamentablemente lamentablemente el tema no siempre es tan simple, ¿sí? Exacto. Porque la campaña nos dice y nos anuncia y nos machaca desde hace ya casi una década: haz tu testamento y no heredes problemas, no dejes broncas, hereda más que los pelos chinos a tu familia, porque el año pasado una campaña así. Pero yo he sostenido en lo público y en lo privado que el testamento, y por favor, nuestros amigos de Gobernación y de Secretaría de Gobierno, apaguen las grabadoras un poquito. El testamento está sobrevalorado en muchas ocasiones. Sirve, no voy a decir que no, pero tenemos que atender caso por caso, porque en la práctica nos sucede mucho que en la notaría llega una persona que quiere vender un terreno y dice: yo soy dueño de este terreno, y le digo: a ver, préstame las escrituras, y me muestra por escrituras el testamento, ¿sí? Le digo: no, compadre, este documento es un testamento que, para empezar, no sabemos si fue el último que se hizo, ¿sí? No sabemos si el testador, en este caso, vendió posteriormente el inmueble, porque esta es otra particularidad. El testamento no grava, no transmite la propiedad y obliga a los sucesores a iniciar un juicio sucesorio testamentario. Así como hay un juicio sucesorio intestamentario cuando no están testados. La persona fallece sin testamento. Cuando hay un testamento, forzosamente requerimos un juicio sucesorio testamentario, y es prácticamente igual, nada más que estipulamos de manera más clara a quién queremos dejar los bienes, ¿sí? Pero el testamento por sí solo no transmite la propiedad, ni siquiera lo grava. Quien hace un testamento puede hacer su testamento el día de hoy y mañana ir a otra notaría y vender, o a la misma notaría y vender la casa que dejó testada. O sea, no lo obliga a no venderlo, ¿sí? Pero no tendría que recomponer el testamento una vez que haga este trámite. Legalmente no hay alguna obligación. No tiene ninguna obligación legal de cambiar el testamento. Más aún, ahorita vamos a platicar del tema de los fideicomisos con cláusula testamentaria. Puedes tener tu testamento y un fideicomiso que diga totalmente lo contrario, y el fideicomiso manda sobre el testamento. Uh-huh. Entonces, sí hay muchas cuestiones que la campaña del mes del testamento, y por eso digo que es muy positiva y todo, pero confunde mucho a la gente, porque creen que ya teniendo el testamento yo ya soy dueño de la casa y ya me despreocupo en general de todo. Pues no. Y no es cierto. Requerimos, posteriormente al fallecimiento, iniciar un juicio sucesorio
donde Este juicio implica que se investigue que no haya un testamento posterior. exactamente, implica que no haya un testamento posterior, que las formalidades con las que se otorgó el testamento sean correctas y sean válidas, que nadie lo impugne, que nadie se inconforme. Que no haya vendido nada. Que no haya vendido de lo que nada, testó. sí, hay que hacer el inventario, a ver, de lo que testamos, con qué terminamos, porque puede haber más. Así como puede haber menos, puede haber más. ¿Sí? O sea, si yo hago hoy mi testamento y dentro de 20 años ya tengo una casa, entonces esta casa nueva no estaba en el testamento, pero atendemos a los porcentajes en los cuales yo señalé quiénes serían mis sucesores. ¿Se me explica? Entonces, otro caso, los famosos testamentos cruzados, donde el esposo y la esposa dicen, si yo me muero todo es tuyo, si tú te mueres todo es mío. Y en la práctica nos pasa exactamente lo mismo. Al final llegan los sucesores, no, pues es que nuestros papás tenían este testamento y pues en caso de faltar los dos, yo era el dueño. Igual, hay que hacer 2 juicios sucesorios. El del papá, y si ya la mamá no está en vida tampoco, también el de la mamá. ¿Y eso cuesta? Sí, ¿verdad? Eso cuesta. Entonces, Y ándale que no puedes vender nada para poder pagar eso porque tampoco lo tienes en tu poder. Entonces nos complicamos. ¿Qué soluciones hay? Primero, el testamento, no quiero decir que sea malo, es bueno, es positivo tener un testamento. Es necesario. Claro, es necesario. Te da una orden. Pues Pero también hay que analizar caso por caso, porque a lo mejor podemos salvar todas estas cosas. Pasa mucho. La mayoría de los testamentos es una persona, sobre todo en esta temporada del mes del testamento, la persona que tiene una casa y se la quiere dejar a sus hijos o a alguno de sus hijos. ¿Por qué no pensamos en hacer una donación en vida, reservándonos el usufructo vitalicio? ¿Esto qué quiere decir? Claro. Yo le quiero donar la casa a mi hijo, a mi hija o a ambos, ¿sí? Entonces voy con el notario, hago una donación y me reservo el usufructo vitalicio. O sea, tú puedes utilizar la casa hasta que te mueras. Hasta que te mueras, tú vives ahí, nadie te puede sacar. Porque también esto es algo que los clientes se preocupan, dicen, híjole, si mi hijo me saca. Pero es una recomendación que los mismos notarios dicen, no les heredes en vida. Pues yo soy notario y yo digo lo contrario. Digo, A ver, ¿y qué tal que el hijo en algún momento dado te diga, chu, con sus cosas a otro lado? no, es que la reserva, perdón, el usufructo vitalicio te da derecho a vivir A quedarte ahí. no te puedes sacar. Sí, cuando hay esa figura de Exacto. por medio. Sí, Pero sí, cuando sí. no hay de por medio, Exacto. hay muchos casos donde la nuera exige que la suegra se vaya. No, nada más la O el nuera. yerno, ¿no? Así bien O los Sí. o los Ay, hijos. no puede ser. No, Claro. por eso es recomendable que la donación lleve reserva de usufructo, ¿sí? Vitalicio. Entonces ahí quien puede usar y rentar y tener los frutos de los inmuebles pueden seguir siendo la misma persona. Y la donación te libera también de pago de impuestos por el impuesto sobre adquisición de inmuebles o cosas así. La donación de padres a hijos Sí. o en línea Directo. va subsidiada en un 50%. O sea, es más fácil. Te sale más barato porque si no, Exacto. el día de mañana fallezco, dejé un testamento, me voy a juicio, no sabemos si el juicio se va a llevar a cabo sin ninguna impugnación y después de todas maneras tengo que pagar el juicio, al notario el juicio y luego o al abogado el juicio. Pero las costas luego al que pierde se le transfieren, es que ¿no? aquí no hay perdedor. Aquí no hay perdedor. O sea, la persona le sale más caro el juicio y después la escrituración del inmueble a su nombre, porque no es nada más el juicio, es el juicio hasta la adjudicación y después que pero quien impugna y pierde. bueno, si impugna, pues bueno. Es quien tiene que costear. Pero ahí ya la voluntad del decuyus, que le decimos, el muertito, pues ya está en entredicho. Qué feo. Todos vamos a ser de cuyos. Sí, algún día. Hoy la nuera, el chuchuchu, el cuyo, bueno, estuvo esta colaboración. Otra cosa que yo recomiendo, esto sí, a ojos cerrados, pero ya con patrimonios un poco más considerables, es
vamos a analizar la posibilidad de tener un fideicomiso de administración con cláusula testamentaria. ¿Qué beneficios tiene el fideicomiso? Pues tiene varios. Primero, es automático. El banco como institución fiduciaria, al momento de la muerte no requiere un juicio sucesorio, escritura de manera directa, no le pregunta a la nuera, no le pregunta al yerno, escritura los bienes de manera directa y no se puede impugnar. Y otra cosa que es muy valiosa, tiene secreto fiduciario que va todavía más allá que el secreto bancario. En Coahuila, los testamentos, existe todavía una norma que es muy incómoda muchas veces, en donde el testador tiene que llevar 3 testigos, que no sean familiares y que no vayan a venir nombrados en el testamento. ¿Esto a qué te obliga? Te obliga a avisarle al vecino o a un amigo, que vayas a la notaría, que des tus datos, que te sientes con el notario y que diga, a ver, doña Juanita le quiere dejar la casa a su hija, pero ¿por qué no al hijo? No, a la hija. Y entonces de ahí empiezan los chismes, ¿no? Es una disposición que los notarios hemos pedido mucho al Congreso, de que quiten la obligación de que haya testigos en los testamentos, porque al final del día para eso está el notario, es el dador de fe. Y pues sí complica un poco. Y puede poner en riesgo, claro, muchas cosas. Sí, puede poner en riesgo porque puedes impugnar a un testigo, o en la práctica pues es incómodo que la vecina sepa quién heredaste qué, ¿sí? O el amigo o el compadre sí, puede ser muchas veces pues tema sensible para quien quiere testar. ¿Y es obligatorio? Es obligatorio. ¿Testigo? Es obligatorio, 3 testigos. Los testigos. Pero puede ser que el testigo no necesariamente conozca las particularidades del testamento, sino que te ofrezca tu firma. No, hay que leerlo. Sí, No, tiene si que es leer. testigo. Sí, hay que leer. No, es que puede ser que alguien de muy buena voluntad te diga, yo confío plenamente en ti, yo no necesito ni siquiera leer nada, porque finalmente es un testamento, no es otra cosa. Sí, pues es un testamento, pero el testigo tiene que estar enterado. De hecho, se ponen sus generales, su Sí, CURP, por supuesto que está enterado que es testigo, porque tiene que ir a firmar a la notaría. Pero el acto del testamento, como es solemne, se tiene que sentar todo el mundo y el notario tiene que leer el testamento en presencia de todo el mundo. Y entonces se firma. Es una lectura en voz alta. Se pone huella digital y todo. O sea, ya ese mismo hecho, pues le da un punto al fideicomiso, obviamente en patrimonios pues ya más considerables, ¿no? ¿El hijo puede ir en vida del padre con el notario para que le enseñen el testamento? No. ¿Hay secreto ahí? ¿Hay secrecía? Hay secrecía. Correcto. Hay un secrecía en el protocolo. No se puede mostrar la última voluntad del testador a nadie más que a él, que es a quien se le expide la escritura, y pues la guarda y la administra como quiera. Obviamente hay cuestiones de la práctica en donde pues a lo mejor hay confianza, o a lo mejor pues todo el mundo sabe, pero me ha pasado cuestiones en donde, por ejemplo, una vez fui a levantar un testamento al Seguro Social de una persona que estaba muy enferma, y estaban en estos cuartos que se separan por una cortinita, y había gente en los otros lados y estaban los hijos afuera. Y entonces la persona decidió no hablar conmigo, entonces no se pudo levantar su testamento, justamente por el tema de que a lo mejor no quería... Cualquiera podía oír. Cualquiera podía oír, y estaba en esa situación tan complicada, y el tema de la secrecía es algo que se valora mucho. Entonces, por eso en el Colegio de Notarios hemos sido muy insistentes a que los diputados del Congreso de Coahuila nos ayuden a eliminar la obligación de que haya testigos en los testamentos. Pues sí. Sí. Creo que sería muy importante, ya que estamos en esto del testamento, que nos platiques la figura de los albaceas. El albacea, bueno, se tienen que nombrar 2 albaceas, el titular y el suplente, en todos los testamentos. Y el albacea, yo lo equiparo a un gerente. Es el que se encarga de administrar las deudas, los pasivos, las obligaciones que tiene el decuyus, testador. el testador,
y a su vez tiene poderes de administración, de dominio, tal, para operar y asegurarse de que la voluntad del testador se cumpla. Esto es quien firma las escrituras, quien firma las adjudicaciones, es quien paga las deudas, es quien administra la masa hereditaria. ¿Y nadie vigila al albacea? Sí, claro, tiene responsabilidad sobre todos los demás herederos. Sí, pero responsable. Las decisiones del albacea no pueden ser cuestionadas por los herederos. No, pero sin embargo tiene que, digamos, rendirles cuentas. No puede hacer lo que él quiera si no está estipulado exactamente, porque si no, sí tiene obligación de carácter civil. Ajá, ¿y es de buena voluntad? Finalmente es trabajo, ¿no? Es de buena voluntad, a menos que se estipule lo contrario, pero puede renunciarse, puedo no aceptarlo. ¿Sí me explico? Puedo no aceptar el cargo y por eso se nombra un suplente. ¿Y qué pasa si los dos suplentes renuncian? Si el titular y el suplente renuncian. Pues de común acuerdo se tiene que nombrar otro, de común acuerdo con los herederos. Pero la persona ya murió y entonces serán los herederos los que nombren la albacea. Exactamente. Jaime Torres se comunica y pregunta, si el testamento a final de cuentas no sería la última voluntad, mi pregunta es, ¿para qué sirve? Y la otra, ¿por qué no hacer un juicio testamentario en vida y se ahorra uno lo del testamento? El testamento, por eso es importantísimo tenerlo y a lo mejor actualizarlo cada determinado tiempo. Si dentro de 5 años adquiero un inmueble que no lo tenía contemplado y se lo quiero dejar a lo mejor como legado a alguien más, pues revocamos el testamento anterior y hacemos uno nuevo. Juicios testamentarios en vida, pues no existe esa figura, pero lo que podemos hacer es lo que platicamos, una donación en vida de algunas cuestiones o donación con reserva de usufructo o algún otro mecanismo que podamos atender. Sí, ya me acordé cuando te decía que esto de poner a nombre de hacer una donación, no necesariamente era lo que yo quería expresar. Es que ya me acordé que lo que te recomiendan los notarios es que no pongas tu casa a nombre de los hijos. Uh-huh. Sí, que es bien diferente, o sea, que la escritura no salga a nombre de los hijos, sino que luego, primero salga tu nombre y luego ya harás la donación. Porque también están sobrevalorados. Porque luego no importa que no hayas decuyido. Porque también están muy sobrevalorados actualmente. Sí, bueno, esa sí es una recomendación, digamos, sensata y prudente, ¿no? Hay más comentarios del auditorio. Enrique Veloz dice, por favor, salúdenme al licenciado Fernando Todd, de parte de Enrique Veloz, viejo compañero de la Asamblea Pública. Es lo que dice Enrique Veloz. Claro, saludos, Enrique. Bueno, pues creo que nos falta tiempo y luego ya no hablamos en el caso de las empresas. ¿Cómo se heredan las empresas? ¿Hay figuras particulares, por ejemplo, cuando se trata de una empresa con accionistas y tal? Bueno, ¿se heredan las acciones? Las acciones son susceptibles a heredarse. También hay que revisar la situación patrimonial de tanto las acciones, los estatutos. Hay que ver qué escenarios prevé, cómo se pueden heredar las acciones, las partes sociales o los certificados de participación, según sea el caso. Y es muy importante que en vida revisemos cuál es el estatus que guardan tanto las escrituras como las acciones, como cualquier título de valor que se tenga, porque a la hora de un juicio sucesorio es muy común que un error en el nombre, en lugar de María diga Ma, o un punto de más o un punto menos, empiezan a complicar todas estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias por tu presencia. ¿Nos dejas punto de contacto? Claro que sí, estoy en la página ftr.mx. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, esto de cuyo ha despertado una cantidad de comentarios. Pues dice Juanito, por eso antes de decuyir hay que hacer el testamento. Está bien. Muchas gracias, muchas gracias. Las 9:07, 23 grados centígrados. Y tenemos más comentarios del auditorio. Bueno, ya nos dice, se vuelve a comunicar por WhatsApp Enrique Veloz, que Fernando Todd dé algún teléfono para localizarlo. Bueno, ya diste el punto de contacto. Sí, claro. Enrique, mi teléfono es 871-727-4219.
Buen día, con toda razón los choferes de taxi se enojan en ocasiones con los pasajeros porque la gente muchas veces quiere pagar lo que le da la gana, dice Juan Esquivel. Gerardo Hernández dice, así como le han dado oportunidad a los de Uber de presentar el servicio de taxi, también que dejen trabajar a los cinqueros. Soy chofer de un taxi, recibo gritos y además que el pasaje quiera pagar lo que le da la gana. Donde pongo mi queja, señor Marco Mora Varela, siempre protegiendo y apapachando al pasajero y al chofer, quien lo protege de las agresiones de la gente, es lo que dice Gerardo Hernández. Igualmente, María Hernández dice, si usted viene de otro, pregunta María Hernández, si usted viene de otro estado, ¿puede hacer el testamento en esta ciudad? Y si es mejor esa cesión a los hijos en lugar del testamento. Sí, se puede celebrar el testamento en cualquier estado de la República Mexicana. Hay un registro nacional de testamentos a donde lo reportamos. Gracias. Volvemos. Gracias.